El privilegio de amar. La palabra privilegio es un derecho, es una facultad, es un honor concedido por Dios para todos aquellos que le aman con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Aquel que tiene el privilegio, el derecho, la facultad, el honor, la riqueza de tener una relación personal con Dios, una comunión con Dios, es notable, es evidente que puede amar a su prójimo como a sí mismo. Cuando recibimos el amor sobrenatural de Dios en nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado, como lo dice Romanos 5:5, podemos tener esa capacidad, ese privilegio de amar a los demás de manera incondicional. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces de Dios viene un amor tan saludable, tan extraordinario, que podemos amar adecuadamente a las personas aquí en la tierra. El que tiene el privilegio de amar es aquella persona a quien Dios le ha dado el honor de servirle sirviendo a la humanidad. Sin importar, sin considerar clase social, lengua, extracto, raza, sexo. Si es grande, pequeño, mediano, chico, no importando ninguna de estas cosas, el amor se hace evidente cuando es incondicional. Y el amar precisamente significa que es una capacidad dada por Dios para hacer el bien a los demás sin mirar a quién. Es la capacidad de hacer el bien sin mirar a quién. Amar es estimar precisamente, apreciar, tener en gran estima, en honor, mostrarle lealtad a quien no conocemos aún, mostrarle afecto, respeto, valor a toda persona que es humana, que ha sido puesta por Dios en esta tierra. Entonces el privilegio de amar nos lleva a ejercer esa capacidad de hacerle el bien a los demás de manera incondicional. Es el honor que Dios nos concede de servirle a Él, sirviendo y amando y haciéndole el bien a todos los demás de manera incondicional. Y como texto base tenemos Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante, el buen samaritano, y dice en el nombre del Señor Jesucristo: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos la enseñanza del buen samaritano. Y es importante iniciar con la frase, amar al Señor tu Dios. ¿Qué implica amar al Señor nuestro Dios? Implica confiar en Él y también deleitarse en Él sobre todas las cosas, claro que sí. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, incluyen las palabras corazón, asiento de las emociones, la voluntad y la mente, el entendimiento. El alma entonces es la parte inmaterial del ser, es la parte inmaterial del ser. Y la mente el asiento de la razón y el entendimiento. Si bien este término quizás no figura en Deuteronomio 6:5, solo Mateo en el capítulo 22 versículo 37 no incluye el término fuerzas, la forma en que una persona usa las facultades y los poderes que tiene, una indicación de la absoluta devoción requerida de todo ser. Asimismo, compañeros, necesitamos comprender el versículo 29 cuando dice, este intérprete de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, revela que el intérprete no era sincero y pregunta, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta no corresponde, porque al plantearla, el intérprete de la ley intenta eximirse de responsabilidad hacia quienes hacia aquellas personas que no son su prójimo. Una pregunta más adecuada habría sido, ¿cómo puedo llenarme de amor hacia mi prójimo? Esa hubiera sido una pregunta fundamental. Entonces miremos el sacerdote, verso 31. Un descendiente de Aarón con responsabilidad sacerdotal en el templo de Jerusalén. Pasó de largo una descripción gráfica de su falta de voluntad para amar a su prójimo, para amar a los demás. Versículo 32 habla de un levita, un miembro de la tribu de Leví, pero no descendiente de Aarón, por lo tanto no era necesariamente un sacerdote. Los levitas asistían a los sacerdotes. Verso 33 habla de un samaritano. Culturalmente habría sido impensable que un samaritano ayudara a un judío. Así también lo explica Juan capítulo 4 versículo 9 y Juan capítulo 8 versículo 48. Por lo tanto, Jesús muestra que el sentido de amar al prójimo es también ser solidario y compasivo, aun con aquellos con quienes normalmente no tenemos relación alguna. El mandamiento del Señor Jesucristo de amar a los enemigos está establecido en su palabra y es uno de sus mandamientos de justicia. Importante lo sucedido entonces en el verso 34 y 35, mediante el cual el samaritano atiende y ayuda a la víctima del robo. Un hombre herido, un hombre moribundo, entre tanto que le pone en su cabalgadura. Este hombre estaba demasiado débil para caminar. Él se puso en sus zapatos, si así lo podemos decir. Sintió compasión de él, sintió su dolor, sintió su debilidad, sintió su incapacidad para ejercer algún tipo de movimiento y ayudarse a sí mismo. El samaritano lo llevó al mesón, donde cuidó de él y le dio al mesonero 2 denarios, equivalente a 2 jornales, para que lo sustituyera en los cuidados que necesitaba esta persona. Jesús destaca, el Señor Jesucristo destaca algo muy importante, y es la compasión del samaritano. Ese es el punto fundamental. La compasión del samaritano lo lleva a moverse a misericordia y se extiende aún a todo el costo y cuidados adicionales que sean necesarios para velar por esta persona. Entonces dice el verso 36, ¿quién pues de estos fue el prójimo? La pregunta de Jesús corrige la pregunta mal planteada del intérprete de la ley en el verso 29. La pregunta no debió ser ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cómo puedo ser el prójimo?
Claro que sí. Entonces debemos de tener en cuenta, compañeros, servidores voluntarios, discípulos de congregaciones, servidores y obreros de fundaciones y el cuerpo de Cristo. Necesitamos vivir este principio. Necesitamos ser verdaderamente aquellas personas que preguntemos a Dios mismo: ¿cómo puedo ser el prójimo de mi hermano que tiene necesidades, del mundo que necesita de Jesucristo, de todas las personas de nuestra comunidad y sociedad que necesitan intervención social, que necesitan ser guiados en el camino del Señor, necesitan ser conectados con Dios? Necesitamos sentir compasión para ver sus necesidades y movernos a misericordia. Ese es el trabajo social que necesitamos desarrollar. Aquí Cristo nos muestra una parábola de alguien que hizo una intervención social, un samaritano que trabajó en su sociedad, sin importar si era judío o griego, no le importó. Él fue su necesidad, no vio su extracto, no vio su raza, no vio su ninguna otra cosa, sino lo único que vio fue su estado, su debilidad, su situación, su dolor, su aflicción, y eso lo movió a misericordia. Eso mismo tenemos que sentir nosotros. Es el mismo sentir que necesitamos, que hubo en Cristo Jesús. Es el mismo sentir de aquel samaritano en la parábola. Es el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Cuando salía y veía las multitudes, Él era movido a misericordia, sentía compasión de ellos, y de los que ellos estaban enfermos los sanó, y de los que tenían hambre les multiplicó los panes, y de los que ellos tenían aflicciones y necesidades le perdonaba sus pecados. Arreglaba el problema espiritual, pero también arreglaba el problema material. Que si vamos a hacer una obra social, empiece desde un proceso de formación integral, un evangelismo transformacional que nos impulse no solamente a ver la situación espiritual, sino también a suplirla y a suplir también la necesidad material. Que hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ese es el consejo respetuoso de parte de todo la fundación, de toda la comunidad de la fundación La Hermosa Bendición de Dios. Es un consejo, una recomendación para todos los servidores de nuestra comunidad, pero también un llamado, una exhortación, un ánimo, animándoles a todos a que trabajemos con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que trabajemos, aunque seamos muchos miembros, recordemos que somos uno en Cristo Jesús. Y el privilegio de amar a los demás viene de Dios, conectados con Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón, aborreciendo el pecado. Vamos a amar al pecador, acercándole a Dios, pero también supliendo su necesidad material y física. Necesitamos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos trabajar en equipo, estimando a los demás como superiores para poder hacer una intervención social. Nunca olvidemos que el bienestar social es compromiso de todos. Y así queremos compartirles esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios, el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén y amén.